Yo creo que, de hecho, el mero hecho de que no esté televisado ya supone una enorme diferencia. O sea, ahí verdaderamente puedes ver a seguro que 5 personas con líneas ideológicas hipermarcadas, seguro con grupos de comunicación detrás, pero es muchísimo menos evidente, al menos. Estuvimos en la sala de arriba, sentados 5 sillas y Samu moderando a un lado, y era soltar temas de conversación y que verdaderamente pudieran conversar. Sí que es verdad que Samu se tuvo que pelear un poco con los tiempos, ¿no? Porque Claro, sí. de vez en cuando se iban un poco, pero tampoco es 3 minutos con reloj y todo ese rollo. ¿No? Parece un poco más impostado en televisión, que entiendo que es la percepción que tenemos muchos cuando vemos debates electorales pre-campaña o ya metidos en campaña del todo, que vemos, joder, se nota el plástico. Y aquí yo creo que es mucho. También influye que sean las personas que lideran pues, las juventudes de cualquier partido. ¿Sabes? Yo creo que ahí hay mucha más diferencia que cuando tienes al mandamás delante y que tiene un discurso muchísimo más marcado. Además, creo que se entienden mejor entre ellos. O sea, aunque parezca raro al final y al principio había mínimamente buen rollo entre ellos, hablaban tranquilos, se reían. Y yo creo que es mucho más orgánico, que es también lo que pretendemos hacer desde Café Universal, que los actos no sean un ladrillo que cae y que hace ruido, ¿sabes? Creo que es mucho más interesante. Creo que, en mi humilde opinión, están bastante más preparados en ideas de dejar hablar, de respeto, de no entrar al puye, no entrar al TikTok, no entrar al zasca. Creo que es un formato que permite más el diálogo serio y con contenido, que muchas veces lo que vemos en la televisión, que a lo mejor está hecho demasiado a la pantalla, ¿no? Yo creo que hay 3 elementos fundamentales que definen el debate que tuvimos. Uno es que son jóvenes, eso está claro, y que están muy preparados. O sea, creo que la altura intelectual y política del debate fue increíble, y lo digo honestamente. Algunos de ellos van en listas para las autonómicas, no es que solo lideren las juventudes, sino que, por ejemplo, Beatriz Borràs de Más Madrid pues va en las listas, ¿no? Es una de ellas. Otro elemento es una cosa por la que hemos apostado desde el primer día en Café Universal, que es que no se grabaran los debates y las tertulias. Y eso sí que es una cosa en la que me he empeñado yo y que además trabajo como periodista de vídeo. Quiero decir que no tengo ningún tipo de manía al tema, pero sí que creo que al final tú, cuando pones, como has dicho muy bien, una cámara delante, ya te cohibes y ya hay cosas que no dices, pues porque no quieres que queden registradas, porque no quieres que quede ese recuerdo, porque tienes miedo a equivocarte. Si la cámara la quitas, te desinhibes, ¿no? Y realmente pues muestras lo que estás sintiendo en cada momento, y creo que eso lo tuvo el debate. Creo que efectivamente ellos tienen buena relación entre ellos, se llevan bien, pero tienen ideas distintas y las discutieron con total libertad y se interrumpieron y se enfadaron y en algunas cosas estuvieron de acuerdo, pero creo que todo eso es posible en parte gracias a que no tienen la sensación de que, ostras, si meto la pata es un vídeo que algún día cuando sea presidente del gobierno me lo van a sacar. Pues de ese debate no van a sacar ningún vídeo porque no había vídeo. O sea, creo que eso es fundamental para nosotros. Sí que es verdad que muchas veces por redes sociales nos dicen, ostras, ¿por qué no grabáis esto? Así lo puede ver gente. No sé, es que tengo yo al menos la sensación de que si lo grabamos, a lo mejor la gente no viene, porque ya lo puede ver, ¿no? Y queremos que la gente venga. Igualmente, todas estas palabras me las tendré que tragar en algún momento, porque seguro que al final acabaremos grabando. Sí, pero también es un las poco cosas. del espíritu y también de un poco folclore Sí. de la docta casa, ¿no? Es O como una sea, liturgia, ¿no? Casi. claro, en el Venir, Ateneo tal. no se ha grabado nunca, pues ahora quedamos a una hora, se mueven las sillas, te colocas, pides la cerveza. O sea, que es un poco naif, pero sí que es la idea de que es presencial. Y también yo, por ejemplo, que lo he vivido con la pandemia en la universidad, que yo hice primero y ya al entrar en segundo se fue todo, no mola. No es productivo muchas veces, creo, relacionarse a través de la pantalla en según qué cosas. O sea, la universidad, por ejemplo, para mí se la cargaron en la pandemia, no te conectas a clase, no tienes ganas, no se escucha, no te ayudas, no te entiendes.
Y a lo mejor también, si queremos recoger la idea de tertulia, pues lo importante es venir aquí y debatir aquí, interrumpirnos aquí y pegarnos aquí si hace falta, pero... Al final es que tiene un componente, quiero decir, yo creo que la discusión, el debate, la tertulia, la cultura, tiene un componente intrínseco de esfuerzo. Quiero decir, sí, evidentemente es algo que tiene que sernos cómodo, pero también nos puede acarrear un mínimo esfuerzo que consiste en salir de tu casa y venir al Ateneo y hacerlo aquí. Nosotros no, bueno, yo al menos no creo que... O sea, sí, evidentemente hay que acercar la cultura, hay que ponerla muy fácil, pero creo que tener ese interés, evidentemente de la gente de Madrid, de la gente que vive en Segovia, pues no va a venir y en Lugo tampoco. Pero si eres de Madrid, ostras, acércate al Ateneo porque habitualmente, otro tópico, lo mejor no pasa durante el acto, a lo mejor pasa durante las cañas de después, ¿no? Que es donde tú, que a lo mejor eres filósofo y que habitualmente pues no te ves con un físico porque no está en tu círculo, o yo que soy periodista que no me veo con un abogado o con, pues ahí, o con un camarero o con lo que sea, pues ahí en esas cervezas sí que me encuentro con ellos pues porque hemos ido al mismo acto y luego nos tomamos una cerveza juntos. Claro. Y ahí aprendemos los unos de los otros casi más a veces que escuchando el propio discurso que se dé ese día en la tertulia, ¿sabes? O sea que yo animo a venir aquí porque además todos nuestros actos, todos, el 100% son abiertos y gratuitos. No hace falta ser socio del Ateneo para venir a los actos ni para nada, o sea que es muy fácil venir. Por lo que me toca, creo que hay un profundo nihilismo o desconfianza que está completamente justificado y con razones de peso. Creo que, si bien es cierto que si no defendiera eso, o sea, si no defendiera el compromiso político, estaría defendiendo una tercera posición que a lo mejor había que plantear, pero que no es mi caso. Creo que nos cuesta porque nos lo han puesto muy difícil. Creo que a lo mejor a nosotros, yo por ejemplo soy del 2001, la del 2008 a lo mejor no me la comí directamente, mis padres se la comieron, pero vamos, de frente. Y ahora a mí me ha tocado la del COVID, que bueno, eso, las previsiones para independizarme, que estarán en 37 años, pues algo así, ¿no? Creo que la desafección que tenemos está completamente justificada, pero creo que en estos momentos es donde hay que crecerse un poco. Creo que el nihilismo, ese no creer en nada, es lo mejor que nos podría haber pasado para ahora construir lo que verdaderamente creamos nosotros. Si hemos perdido cierta confianza en instituciones o en una democracia institucional que nosotros no vemos suficiente, pues es ahora cuando nos tenemos que levantar y decir, no, pues más políticas asamblearias, más deliberación, más participación directa. Creo que estamos en bajos muy mínimos, pero creo que es lo mejor que nos podría haber pasado. Creo que es ahora cuando nos toca a nosotros contestar y decir, pues si nos habéis dejado este plan, creo que nosotros somos capaces de aportar uno nuevo y de poder construir algo junto, que aunque parezca muy naif y muy meloso, el Café Universal es un intento de eso, de no vernos representados en ningún espacio público e intentar crearlo nosotros, intentar traer a gente que nosotros estamos interesados que hablen, no los de siempre, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que es una situación complicada, pero que verdaderamente nosotros y nosotras tenemos las herramientas perfectas, estamos preparados de sobra para poder alzar la voz un poquito y que ahora, si ahora estamos tan mal, pues ahora que se nos escuche más todavía. Yo discrepo un poco, ¿ves? Ahí está eso es Café Universal un poco. Yo discrepo un poco, yo creo que sí hay interés político en los jóvenes, yo creo que el activismo político también es política y que a lo mejor pues hay un poco más de desafección en lo que es la política institucional, pero creo que hay muchas formas de hacer política y creo que los jóvenes de nuestra generación, tanto de la tuya como de la mía, y a lo mejor hoy día especialmente la tuya, hay una sensibilización con una serie de temas en los que tradicionalmente no la ha habido, esa sensibilización. Creo que ha habido grandes concentraciones y grandes manifestaciones en la calle que han sido de las más grandes de la historia y un porcentaje alto de la gente que había en esas concentraciones o manifestaciones era gente joven. Creo que bueno, es verdad, existe ese discurso del desinterés o de la desafección, pero yo no sé hasta qué punto es autoimpuesto. O sea, yo creo que
que sí que hay muchos jóvenes a los que les interesa el momento político que estamos viviendo. Hay muchos jóvenes que se sienten interpelados y que son los que, como tú también has dicho bien, somos los encargados pues, de mejorar la historia al final. Y sí que creo que hay un cierto caldo de cultivo que va a ser productivo, porque creo que sí hay interés político en Supongo que lo que sí que hay siempre, y a lo mejor todavía más en nuestra generación, es rabia. La rabia sí que está ahí. A lo mejor con el nihilismo y la desafección me refería más de cara a unas instituciones o a un proceso democrático institucional que nosotros no vemos como suficientes. De ahí que, porque si fuera suficiente no tendríamos movilizaciones tan increíbles como las que tenemos, ¿no? Ahí estoy de acuerdo. Sí que creo que hay pulsión política, creo que hay y de sobra. A lo mejor en las... Pero por eso lo decía, ¿no? A lo mejor conforme peor sea la situación, más rabia política tienen las nuevas generaciones. A lo mejor con ese discurso sí que me siento más cómodo, ¿no? De que conforme peor está la cosa, más nos enfadamos nosotros, pero una rabia completamente productiva de decir, no puede ser que esto siga así, hay que plantear cosas. Y creo que Café Universal es un síntoma de esta rabia. Rabia a lo mejor es una palabra muy negativa, ¿no? Pero entenderla como algo bueno. Esa pulsión que tenemos los jóvenes de decir, joder, no se nos ha dado un espacio, vamos a crear uno nosotros. Joder, no traen a los representantes de las juventudes a hablar de sus políticas, vamos a traerlos nosotros, que estamos cansados de las direcciones generales.